Hola mi gente linda, bienvenidos de nuevo al Citas Kitchen. Hoy tengo una receta rica y nutritiva para compartir con todos ustedes, arroz con lentejas. Utilizaremos una variedad de especias aromáticas y técnicas sencillas para transformar las lentejas en un plato delicioso. Entonces, empecemos. Para esta receta necesitamos 3/4 de taza de lentejas. Me encantan las lentejas porque son económicas y tienen una buena fuente de proteínas y fibra. Las lavamos muy bien con agua fría para eliminar cualquier impureza. Luego las escurrimos y en una olla colocamos 4 tazas de agua. Cuando el agua esté caliente, le echamos 2 hojitas de laurel y luego le adicionamos las lentejas. Tapamos la olla parcialmente y dejamos cocinar las lentejas por 15 minutos a fuego medio bajo. Las dejamos hervir hasta que estén tiernas pero no blanditas. Este tiempo y temperatura es perfecto para que las lentejas se cocinen y al mismo tiempo mantengan su forma. Después de 10 minutos las cernimos. Removemos las hojitas de laurel y reservamos el agua en que cocinamos las lentejas. Esta agüita está llena de sabor y de muchos nutrientes. Para esta receta vamos a necesitar una taza de arroz y lo lavamos varias veces para eliminar el exceso de almidón. Este arroz lo lavé como 5 veces. La idea es que el agua salga bien clarita. Después de lavar el arroz, lo cernimos y lo reservamos. Estas son las verduras que vamos a usar para nuestro arroz. Necesitamos 1/4 de cebolla roja, 3 dientes de ajo, medio pimentón y 4 ramitas de cebolla larga. Picamos el pimentón en tiritas delgaditas y del mismo tamaño. El resto de las verduras las picamos en pedacitos bien pequeñitos. Nos aseguramos que los dientes de ajo estén bien machacados para que suelten su aroma. Y aquí tenemos todos los vegetales que van a resaltar el sabor de este delicioso plato. A continuación, calentamos 4 cucharadas de aceite en un sartén o una cacerola ancha. Cuando esté caliente, agregamos las verduras poquito a poco. Adicionamos la cebolla roja, luego la cebolla verde, mezclamos poco a poco y reducimos la temperatura a fuego medio. Seguimos con el ajo y luego el pimentón. Salteamos todos estos vegetales hasta que se vuelvan transparentes. Y lo hacemos despacio. Y acuérdate de reducir la temperatura para evitar que se nos quemen. Ahora es el momento de añadir nuestros condimentos. Espolvoreamos 1/4 cucharadita de pimienta molida, media cucharadita de comino y una cucharadita de sal. Revolvemos todo esto para que los condimentos liberen sus sabores. Este proceso hace que el arroz quede aromático y le agrega una maravillosa profundidad de sabor a nuestro plato. Si te gusta la cocina y te encanta explorar nuevas recetas, te invito a unirte a mi comunidad culinaria suscribiéndote a este canal y así podrás aprender truquitos para mejorar tus recetas y comer rico y saludable. Abrimos espacio en la mitad del sartén y echamos 2 cucharadas de aceite. Subimos la temperatura para calentar este aceite y luego adicionamos el arroz que esté bien escurrido. Lo revolvemos hasta que tome un color doradito claro. Y luego lo mezclamos con los vegetales para que se siga sellando. Después de 3 minutos es el momento de agregar el agua donde cocinamos las lentejas. La regla general es usar 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Sin embargo, esta proporción puede variar según el tipo de arroz que estés usando. Agregamos 2 tazas del agua de las lentejas y si te hace falta agua, entonces completa las 2 tazas con agua caliente. También puedes usar caldo de pollo o de vegetales para enriquecer el sabor de este plato.
Revolvemos con una cuchara de madera y esta es la hora de probar la sal de nuestro arroz. Para mi gusto está un poquito simple y le voy a echar media cucharadita de sal. Lo dejamos cocinar a temperatura medio bajo y destapado hasta que el agua se absorba. Cuando no veamos casi agua, así como te lo estoy mostrando en este video, tapamos nuestra sartén y le bajamos la temperatura a lo más bajito que puedas. Esto ayudará a que el arroz reviente y se cocine perfectamente. Mientras se cocina nuestro arroz, yo quiero mostrarte cómo deben de quedar las lentejas para hacer este arroz. Las lentejas deben estar cocidas, pero deben mantener su forma, deben estar bien redonditas. Después de 20 minutos, destapamos el arroz y debe estar cocido y suave. Echamos las lentejas encima del arroz y con un tenedor mezclamos todo muy despacito. Una vez cocidos, retiramos el sartén del fuego. Y así debe de quedar nuestro arroz con lentejas. Lo que estamos buscando es tener un arroz rodadito, suave y que las lentejitas mantengan su forma. No queremos un arroz masacotudo o pesado. Por eso es muy importante leer las instrucciones del arroz que estés usando y estar muy pendiente de los tiempos de cocción de los ingredientes. Este plato lo puedes combinar con tajaditas de maduro, aguacate, huevo frito o un choricito. Y aquí lo tienes, una receta simple pero sabrosa de arroz con lentejas que a la vez es rica y nutritiva. Espero que te haya resultado útil y fácil de preparar. Cuéntame en los comentarios con qué comerías tu arroz con lentejas. Uno de mis acompañantes favoritos son los maduritos fritos. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. No te olvides darle me gusta y suscribirte a este canal para que sigas aprendiendo más recetas deliciosas. Nos vemos en la próxima receta, mi gente linda. ¡Buen provecho!